se protege exoneraciones tributarias, se protege a mineras, pero no se toman temas sociales fundamentales como los temas laborales, como el tema de la agroexportación, porque blindamos, y eso también es corrupción, a nuestros amigos de las agroexportadoras, y nos olvidamos del CAS y un conjunto de problemas que el país quiere que este Congreso tome y resuelva. La esperanza de tener un Congreso de cara a nuestro pueblo se ha ido diluyendo rápidamente, como se ha diluido la esperanza de nuestro pueblo. Por eso la gente con razón dice, váyanse todos a su casa. Por eso la gente dice, hay que terminar con este Congreso. Y eso no es populismo, eso es realidad. Aquí el pueblo peruano sabe que en este Congreso... Congresista, culmine 30 segundos. Las cosas, señor presidente, diciendo, bueno, a estos tres congresistas como no nos gusta y son evidentemente causantes de una infracción muy seria, a ellos sí les aplicamos la ley, pero a los demás, no, son nuestros amigos, ¿para qué los vamos a investigar? Son patriotas, por favor, eso no se lo cree nadie, señor presidente, y acá no nos van a tomar el pelo con esa falsa imagen de supuesta moralidad. Acá realmente lo que el pueblo peruano quiere es que este Congreso se cierre, se convoque a una asamblea constituyente y tengamos una nueva constitución para evitar que se sigan eligiendo corruptos, elección tras elección, con una ley que este Congreso aprueba y estimula, una ley electoral que permite la injerencia de los empresarios corruptos en la política peruana. Gracias, señor presidente. Gracias. Por favor, el congresista Pariona Tarqui, 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Saludando a todos los colegas. El día de hoy, presidente, es un día importante porque va a depender de las decisiones que tomemos de manera consciente y ojalá sin ningún cálculo político o por algún negociado bajo la mesa en aras de querer tomar la mesa directiva. Y aquí, al margen de que haya en el informe algunos vacíos o defectos, la población peruana necesita señales claras contra la corrupción y no ambigüedades. Y ya decían los colegas y desde la bancada del Nuevo Perú, este Parlamento no ha tenido la capacidad suficiente para revertir esa desconfianza que tiene la ciudadanía peruana con este Parlamento. Y las acciones de nosotros los parlamentarios, y en particular de un grupo, presidente, ha ido sumando al descrédito, ha ido sumando a la deslegitimación social. Si nosotros hubiéramos votado en coherencia con lo que decimos, presidente, esa moción de censura, este Parlamento por lo menos tuviera la cara para rendirle cuentas al país sobre el manejo que se tiene dentro de este Parlamento, sobre la administración de los recursos, sobre el dinero que pertenece a todos los peruanos. Presidente, hoy se ha apelado al debido proceso para salvarse y quieren mostrarse diferentes, incluso con algunas actitudes buenas y mejores con sus ex colegas. Y claro, se blinda a algunos congresistas. Yo coincido en que el congresista Mamani es también parte de todo ese comechado, en todo caso, de ese acto de corrupción que ya está tipificado incluso, porque no existe corruptor sin alguien que corrompe, o el corrompido y el corruptor. Es parte también, pero en este Congreso se blindan a mentirosos, a investigados por corrupción, a investigados por narcotráfico. Presidente, entonces, ¿de qué moral estamos hablando? Tengamos un poquito de conciencia, y aquellos que dicen y emplazan a este Parlamento a ser colaboradores, cooperantes, pero resulta que actuamos más bien a espaldas. Se ha negociado un indulto de manera ilegal y hoy apelan a procedimientos regulares, a debido proceso. Presidente, se han ofrecido proyectos a cambio de votos, a prebendas. Se dice incluso aquí con total naturalidad que ofrecieron un cargo de viceministerio a algún familiar. Ojo que también es delito la denuncia omitida, omitir la denuncia. Y eso también es delito la omisión de esa denuncia. Y entonces, si somos coherentes, tenemos que plantear también con claridad. Y aquí hay la opinión pública, tiene que tomarse en cuenta, la opinión pública del pueblo peruano que hoy quiere señales claras contra la corrupción. Continúe, por favor, un minuto.
Presidente, hay una interpretación que en Junta de Portavoces Fuerza Popular planteaba en relación a los que votarían al respecto del desafuero. Y entonces se dice que votarían aquellos que no votaron en la comisión permanente. Presidente, al respecto se estaría reiterando la vulneración del reglamento y sería un abuso y, lo que decía el congresista Quintanillas, una festinación doble. Y frente a ese artículo sí habría que tomar posición y plantearlo también con claridad. Yo vuelvo a emplazar a este Parlamento, presidente, a no actuar por cálculo político. Si somos coherentes, hagámoslo con seriedad y con lo que significa esta decisión. Presidente, nuestra bancada ha votado a favor de la acusación constitucional por los delitos de cohecho activo, genérico y tráfico de influencias. También el Nuevo Perú fue la única bancada que solicitó a la Comisión Permanente que el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debería solicitar la inhabilitación de los congresistas. Y nosotros vamos a mantener coherencia. Continúe, 30. Para terminar, presidente, nuestra bancada va a mantener la coherencia y la firmeza, porque aquí no vamos a actuar bajo ningún cálculo político. Aquí somos firmes para luchar contra la corrupción y el cohecho, el tráfico de influencias y la vulneración al artículo 39 de la Constitución Política, presidente, está muy claramente definida. En el Nuevo Perú sí somos firmes y queremos demostrar que nuestra decisión en este Parlamento no se debe siquiera a ningún tipo de componenda, ni a seguir la cola, ni ser furgón de cola de ninguna fuerza política. Aquí vamos a luchar claramente contra la corrupción con esta decisión, presidente. Gracias. Gracias. Congresista Ceballos, Vicente Ceballos. Originalmente son 2 minutos. No me ha dicho el vocero de la bancada de PPK cuántos minutos le puedo asignar. 5. Ok, entonces 5 minutos más 2 que tenía usted, 7 minutos. Puede iniciar, congresista Ceballos. Presidente, gracias por la benevolencia de permitirme algo más de tiempo. Presidente, yo quiero partir con una expresión muy reiterativa, sobre todo en el contexto político, citada por Zabalita en el libro de Vargas Llosa, Conversaciones en la Catedral. Y perdónenme la expresión, lo digo en los mejores términos coloquiales. ¿Cuándo se jodió el Perú? Y la pregunta la traslado desde nuestro escenario parlamentario. ¿Cuándo se jodió el Congreso? Y perdónenme la expresión. Porque, mire, hoy en día el Congreso está en el ojo de la tormenta. Marchas, primeras planas y esta larga mañana una jornada fratricida. ¿Quién es más corrupto? ¿Quién es más honesto? ¿Quién es más transparente? Y estamos permitiendo, presidente, caer en un burdo juego. Estamos lacerando lo que es la sobriedad de este Parlamento. Hace un año, un parlamentario de larga experiencia nos decía que aquel que en la escena del Parlamento confunde lo que es odio político con contraste político, sencillamente está perdiendo el norte de entender dónde está. Y pareciera ser, una vez más, que hoy el odio, el rencor, el revanchismo están siendo determinantes en nuestras expresiones y posiblemente en nuestras mejores decisiones. Nadie está en desacuerdo con esa lucha frontal contra la corrupción. Aquí no hay más menos. Creo que todos somos parte de un ente corporativo que debemos alinearnos en una única premisa. Y el Parlamento tiene un rol protagónico que asumir, y lo hemos reclamado. Lo hemos reclamado de manera persistente cuando decíamos por qué leyes de interés nacional, de manera reiterativa, si hay una agenda enorme por abordar de leyes que están enmarcadas a una lucha frontal contra la corrupción. Lo hemos reclamado y lo reiteramos, presidente. Pero eso no puede estar en tela de juicio simplemente por tener una posición u otra. Yo quiero invitar a mis colegas, señor presidente, que saquemos del mensaje la elección de la mesa directiva el 26 de julio. O sea, eso no puede ser un argumento. Que sea determinante la decisión de hoy para sumar o restar votos en esa disyuntiva que va a presentarse en el mes de julio, sencillamente es partir de cero. Es perder la objetividad, es perder una visión institucional, es perder un estado de cosa, que es fortalecer nuestro Parlamento.
El presidente de la comisión, el señor Segura, decía en la mañana, muy temprano, por cierto, cuando inició su participación, de que no está tomando en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional del caso Tineo, y voy a citar sus palabras, porque decía de que es un habeas corpus y que cuyos efectos son interpares. Yo lamento rectificarlo. A usted no, obviamente, al asesor. Porque el título preliminar, en su artículo 7 del Código Procesal Constitucional, habla de precedente vinculante indistintamente sea el proceso. Sea acción de inconstitucionalidad, sea habeas corpus, sea amparo, sea habeas dada, lo que ustedes quieran. No separa, no distingue. ¿Correcto? Pero sí tenemos que distinguir lo que es un precedente de lo que son los efectos. Un habeas corpus tiene efectos a las partes involucradas, demandante y demandado. Pero el precedente vinculante tiene que ser precisado en la parte resolutiva. Y ese tiene efectos generales, vinculantes y obligatorios. Pero aquí, por eso les culpo, señor Segura, aquí ha habido una mala intención, con toda la consideración. Porque no se ha querido tomar en cuenta la sentencia del caso Tineo. Y la sentencia del caso Tineo justamente hace exhortaciones al Parlamento que defina de mejor manera lo que es una infracción constitucional, para empezar. Y lo desarrollaré más adelante, presidente. También, presidente, tenemos que poner las cosas en su sitio. A mí como parlamentario me corresponde defender mi fuero parlamentario. Esta es mi casa. Decía en la mañana uno de los abogados de que no se está respetando el debido proceso. Y en eso hemos sido persistentes en estos últimos años, presidente. Tenemos que diferenciar. Hay un debido proceso judicial y hay un debido proceso parlamentario. Son estándares diferentes. Y en el escenario parlamentario aún hay una diferencia mayor. Hay comisiones sancionatorias, como la Comisión de Acusaciones Constitucionales, como la Comisión de Ética, que sancionan. Ahí son estándares elevados. Pero una comisión ajena a ello tiene estándares mínimos. Es marcadamente diferente al fuero judicial. Ahí sí, hasta en exceso, tenemos que estar apegados a lo que es el debido proceso. Por eso yo lamento, muchos abogados, y yo soy abogado, muchos, no sé si estoy ahí todavía, confunden el escenario del fuero judicial con el fuero parlamentario. Si aceptamos que el debido proceso es un estándar común en ambos espacios, sencillamente como Parlamento estamos perdidos, porque es aceptar la judicialización de la política, y eso en nada nos ayuda. Tenemos que respetar la autonomía y la independencia de nuestra casa, en este caso el Parlamento. Y también se ha citado, presidente, de manera persistente, dos fallos, la sentencia 156 y el 006 del 2003. Presidente, y en ambos se usa como argumento de que este Parlamento no pudiera sancionar en tanto el Poder Judicial no ha sancionado el delito. Y lo digo con la mayor consideración y de una manera didáctica. Son dos cosas diferentes. Por un lado es el juicio político y por otro lado es el antejuicio político. En el juicio político se sancionan infracciones constitucionales, que es una competencia autónoma de este Parlamento. Y en el antejuicio se sancionan ilícitos de orden penal, que es una materia competencial ¿de quién? Del Poder Judicial. Son dos espacios diferentes. Nosotros como parlamentarios no podemos sancionar delitos regulados en el Código Penal. Lo derivamos aquí al Poder Judicial. Y viceversa, el Poder Judicial no puede incursionar en identificar y sancionar infracciones constitucionales, porque es una competencia autónoma ¿de quién? Del Parlamento. Y es en ese sentido que no hubiera pareciera precisión en la interpretación que nos ha alcanzado el Tribunal Constitucional. Un tema, presidente, que es de preocupación. Mi modesta bancada. Congresista, pasaron los 7 minutos. Culmine, por favor. Sí, Culmine, presidente. 30 segundos. Con mucha consideración, en el mes de diciembre nos vimos obligados a renunciar después de haber acudido a una ardua defensa de la vacancia del presidente. Y renunciamos, presidente, y lo voy a reiterar porque es necesario puntualizarlo, por una posición institucionalista, apegada a derecho y sobre todo sostenida en valores democráticos. Lo de ayer no podemos perderlo hoy, presidente.
Y por eso insisto en el concepto de infracción constitucional. Lo he conversado largamente con el profesor César Delgado Guembes, trabajador de este Parlamento y docente de la Universidad Católica. Lo he revisado anoche en sus libros y también lo he recogido en la diversa jurisprudencia dada por el Tribunal Constitucional. No está definido. Y justamente esta indefinición nos exhorta el Tribunal Constitucional, defínanlo. Cuando un juez sentencia, ese hecho tiene que encuadrarlo en el Código Penal y sanciona. Si no encuadra, no hay sanción. Culmine, por favor, congresista. Presidente, me ha dado unos minutos, por favor. Igual, hago el parentesco, ¿no? Igual, en el caso de las infracciones constitucionales, presidente, para que un hecho sea infracción constitucional, tiene que encajar perfectamente en una cláusula de orden constitucional. Si no, no es infracción y obviamente no puede ser sancionada. Y miren lo que dice don Valentín Paniagua Corazao. Decía, apegado a la Constitución del Estado en el artículo 2, inciso 24, apartado E, si no me equivoco. Dice, ¿no? Para que un hecho sea considerado infracción, debe estar previamente establecido en la norma sancionatoria, ¿correcto? Si no, no es infracción, sea administrativa, sea política, sea penal. Lo dice la Constitución. ¿Y qué sucede? Que no hay tipificación. O sea, no hay definición, no hay concepto y aún más, no hay tipificación. Y es más, el propio Tribunal Constitucional, muy osado por cierto, en la sentencia 3593, acción de amparo, nos propone, nos alcanza algunos supuestos prohibitivos para que nosotros de mejor manera podamos plasmarlo en el reglamento del Congreso. Y esto fue el 2006. Y no lo hemos hecho hasta la fecha. O sea, no hay definición, menos tipificación. Ya hay un grave vicio, presidente, que no podemos pasarlo por alto, porque de una u otra manera esto nos debilita al momento de sancionar, porque podríamos fácilmente incurrir en un vicio procesal constitucional y obviamente caer en una impugnación de orden jurídico constitucional. Presidente, ya culminando con la benevolencia de su tiempo, presidente. En el tema que algunos colegas lo han manifestado, ¿quiénes deben participar al momento de la votación para tomar decisiones, presidente? Solamente dos reparos. Aquí ha habido hasta dos normas, presidente, que han regulado este tipo de comisiones investigadoras. La lejana ley de 1868, se llama Responsabilidad de Funcionarios Públicos, y la ley 26.231. Pero ambas normas, presidente, se dieron en el contexto de un parlamento bicameral. O sea, se investigaba y se designaba una comisión que iba a acusar ante el Senado, ¿correcto? Terminaban de acusar a Dios y la potestad de sancionar era exclusiva y excluyente ¿de quién? Del Senado. Ahí nada tenía que hacer los diputados, porque ya actuaron. Bueno, ahora no somos Senado, somos Cámara unicameral. Y este Senado ha sido sustituido por lo que es la llamada Comisión Permanente. ¿Y por qué se excluye una de las cámaras? Y en este caso, ¿por qué debe excluirse la Comisión Permanente, presidente? Primero, por imparcialidad. Segundo, por transparencia. Pero lo más importante, presidente, por neutralidad. Y decía el abogado en la mañana, el primer abogado, no deben participar los que son testigos de cargo. No deben participar. Tiempo adicional. Ya termino, presidente. ¿De acuerdo, presidente? Y si seguimos con ello, nos quedamos sin congresistas y quiénes van a votar. Justamente ese defecto lo hemos permitido porque no hemos tenido la capacidad de regularlo de mejor manera en la oportunidad de vida. Y esa falencia la estamos identificando el día de hoy. De tal suerte que hoy día se da un hecho muy singular en la justicia universal. Uno que acusa va a votar. Uno que testimonia en contra de otro va a votar. Uno que adelantó opinión en una subcomisión o una comisión permanente va a votar, va a decidir, va a administrar justicia, presidente. ¿Y dónde queda la ponderación, el equilibrio, la racionalidad? Y eso, presidente, es sumamente grave. Y con esto termino, presidente. Se nos ha alcanzado el informe sustentado por el señor Segura. Hemos escuchado a los abogados, hemos escuchado a las personas que están siendo acusadas. Estamos compartiendo algunos alegatos de los colegas. Y, presidente, valgan verdades, hemos encontrado graves falencias en la motivación.
sumamente delicado. La carga probatoria no solamente es débil, sino es insuficiente. Está bien, un minuto. ¿Está a cuenta de la bancada PPK? Sí. Hemos identificado, presidente, por doquier que pareciera ser que hubiera habido una concertación en la armonía de inducción que se ha hecho contra determinados parlamentarios. Porque ya no solamente es un reloj, sino también aparece un celular. Yo no solamente es un parlamentario que ha inducido, sino ya son 3. Y siguen apareciendo mayores elementos, lo cual es sumamente peligroso, presidente. Por ello, presidente, acudiendo a una posición con firmeza, pero con objetividad y desde una perspectiva institucional, presidente, consideramos particularmente la no procedencia de las infracciones constitucionales, presidente. Y me atrevo a compartir una invocación respetuosa, colegas. No actuemos con odios y rencores, no actuemos con la sombra del revanchismo, actuemos con la madurez y el equilibrio de la ponderación y la razón. Gracias, presidente. Gracias. Solamente para dejar constancia que se ha usado 9 minutos la bancada de Peruanos por el Cambio con el congresista Ceballos fuera de sus 2 minutos. Congresista Johnny Lescano, 4 minutos. Interrupción, congresista Becerril. Gracias, presidente. Hay una opinión consultiva del año 2011-2012, donde la Comisión de Constitución señala claramente que los congresistas que no han votado en la Comisión Permanente sí pueden votar en el Pleno del Congreso, entendiendo la razonabilidad de que un lado, en la Comisión Permanente, juzgan y acá acusan. Y paradoja del destino, en esta opinión consultiva está la firma del colega Vicente Ceballos Salinas. O sea, Ceballos contra Ceballos. Ayer pensaba diferente, hoy diferente. Bueno, pues es el doble rasero. Gracias, presidente. Congresista Lescano puede iniciar. Le pide una congresista Lescano interrupción, la segunda interrupción para el congresista Ceballos. Presidente, son contextos diferentes y le aclaro al señor Becerril, no fue una posición oportunista. Más allá del momento, presidente, acá se trata de una posición institucional y de salvaguardar un debido proceso, presidente, que fácilmente puede caer en una impugnación ante cualquier fuero de justicia, presidente. Bien. Congresista Lescano, ahora sí. Señor presidente, hemos visto a los 2 partidos más corruptos de la historia del Perú hoy día rasgarse las vestiduras como lo hiciera la prostituta de Babilonia invocando. Congresista Lescano, como siempre, hasta antes que usted empiece, las cosas se están llevándose bien. Le pido que por favor mantenga cuidado con determinadas palabras, que es el Congreso de la República. Por favor, congresista Lescano. Continúe. Señor, ese es un dicho muy antiguo. La prostituta de Babilonia pero preferimos invocando... que no use determinados adjetivos, por favor. Ok. Entonces, ahora quieren mostrarse ante el país como los moralizadores, como los jueces sancionadores, como luchadores contra la corrupción. Sin embargo, señor, ahí están los hechos. Algunos le decían y les imputaban que la plata llegaba sola, como al partido aprista, que los tengo aquí al lado. Y allá, al frente, el fujimorismo, que les acusan obviamente de larga y vieja corrupción, cuyos hechos son larguísimos de enumerar. Así está este Congreso, así está pasando el ladrón tras del juez, invirtiendo la situación para juzgar a congresistas que han sido acusados con los procedimientos parlamentarios.
pero procedimientos parlamentarios, señor presidente, que usted mismo está infringiendo. Señor presidente, aquí tengo en mis manos un oficio que establece que usted, el día de hoy, ha pedido al Ministerio Público los peritajes realizados sobre los llamados Keiko-videos, Kenji-videos o Mamani-videos, pidiéndoles para que los envíen al Congreso a efecto, dice, de valorarlos en el debate de hoy. Es decir, el señor presidente del Congreso considera que estos documentos que tiene el Ministerio Público son indispensables para resolver. La pregunta es, señor presidente, ¿dónde están los peritajes que ha remitido el Ministerio Público? ¿Quién los tiene? ¿Por qué no se ha repartido a la representación nacional para poderlos merituar y resolver conforme a ley? Esa es la forma como se está llevando a cabo el juzgamiento de 3 parlamentarios y tratando de blindar a otros 3 so pretexto de decir que no hay denuncia en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Esa es la lucha contra la corrupción que esta gestión está realizando para blanquearse ante la opinión pública y aparecer que se está luchando contra el delito. Señor presidente, en este Congreso las cosas deben ser completas. Las investigaciones tienen que ser íntegras. Acá hay una investigación parcial, partida, dividida. ¿Por qué? Por la conveniencia del fujimorismo y sus aliados de sacar a 3 parlamentarios que están siendo procesados en este Parlamento. A efecto, como ya se ha dicho, de mantener la mesa directiva y la mayoría que abusivamente ustedes están ejerciendo en el Parlamento Nacional. Lo correcto debía ser que todos los involucrados, los 3 que hoy día han hecho su defensa y los 3 que están pasando piola y que aparecen en los videos que hoy día se han difundido, planeando y practicando procedimientos de grabación clandestina, todos ellos, junto con trabajadores del Congreso, que ustedes han designado y nombrado. Minuto adicional. Nombrado indebidamente y que están al servicio de los intereses políticos del fujimorismo. Hoy día, señor presidente, esos 3 parlamentarios no están comprendidos en la investigación. Y ahí está la denuncia presentada por la congresista Maritza García, que dice que la rechazaron porque ella es miembro de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Cuando el artículo 99 de la Constitución dice lo siguiente. El artículo 99 de la Constitución dice lo siguiente. La comisión permanente acusa ante el Congreso al presidente de la República, ministros, congresistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no había denuncia en la subcomisión de acusaciones constitucionales, la comisión permanente debía integrar a los congresistas implicados. ¿Para qué entonces la subcomisión remite a la comisión permanente una denuncia de esa naturaleza? ¿Como mesa de partes? ¿O es para integrar las investigaciones? Los 30 segundos. Señor presidente, ¿los delitos se sancionan solamente a pedido de parte o son perseguibles de oficio? Y que este Congreso tiene la obligación de hacerlo conforme a la Constitución del Estado. Bueno, no les ha dado la gana de integrar. No, vamos a denunciar, lo estamos haciendo. Ustedes no lo hicieron, no votaron y se rasgan hoy día las vestiduras. Señor, por lo tanto, yo pido a este Congreso que para completar la investigación contra todos los parlamentarios involucrados, regrese el caso a la comisión permanente a efecto de integrarlos. Culmine, por favor. Señor, formulo entonces esta cuestión previa, que este caso, para que sea completo, porque la justicia no es justicia si a algunos solamente se sentencian y a los otros se les salva.